Seguro que has oído hablar de Karl Marx, el filósofo que inspiró revoluciones y cambió la historia del pensamiento. Pero hoy no vamos a hablar de comunismo ni de revoluciones, sino de dos conceptos clave de su filosofía, la alienación y la ideología. Aunque Marx escribió en el siglo XIX, muchas de sus ideas siguen siendo fundamentales para entender el funcionamiento del capitalismo actual. En este vídeo, vamos a analizar qué significan estos conceptos y cómo se manifiestan en el mundo de hoy. Karl Marx, de 1818 a 1883, fue un filósofo, economista y periodista alemán. Su pensamiento nace del análisis crítico de la sociedad industrial capitalista que se estaba consolidando en Europa en el siglo XIX. Marx parte de una premisa fundamental, que es la siguiente: la base de toda sociedad está en su modo de producción, es decir, en cómo se organiza el trabajo y cómo se reparten los recursos. En el capitalismo, esa base económica genera desigualdades profundas entre quienes poseen los medios de producción, la burguesía, y quienes solo tienen su fuerza de trabajo, el proletariado. Desde esta perspectiva, Marx desarrolla una crítica estructural al sistema capitalista, y conceptos como la alienación y la ideología son herramientas clave para entender cómo se mantiene ese sistema y cómo afecta a los individuos. Uno de los conceptos más importantes de Marx es la alienación. En sus manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx explica cómo el trabajador, dentro del sistema capitalista, pierde el vínculo con su propia humanidad. Alienarse significa volverse extraño a uno mismo. Según Marx, el trabajador está alienado en 4 dimensiones. Alienación respecto al producto del trabajo. Lo que el trabajador produce no le pertenece, es propiedad del capitalista. Aunque el trabajador ponga su esfuerzo y creatividad, el resultado se le escapa de las manos. Alienación respecto al proceso de trabajo. El trabajo no es una actividad libre y creativa, sino repetitiva, impuesta y mecánica. Se convierte en una carga más que en una expresión del ser humano. Alienación respecto a la esencia humana. Marx considera que el trabajo debería ser una forma de realización personal, pero en el capitalismo se convierte en una forma de opresión. El ser humano no se desarrolla plenamente, sino que se reduce a ser un simple engranaje de la maquinaria productiva. Alienación respecto a los demás seres humanos. Las relaciones sociales también se ven afectadas. En lugar de cooperación, hay competencia. En lugar de solidaridad, aislamiento. El otro se convierte en un rival. Piensa en muchos trabajos contemporáneos. Por ejemplo, en los empleados que hacen repartos contrarreloj, trabajadores en centros logísticos que no pueden ni ir al baño, o quienes trabajan en servicios precarizados. No controlan su tiempo, no ven el impacto de su trabajo y sienten que no se están realizando como personas. Todo esto es expresión de la alienación moderna. Además, Marx habla también de la alienación religiosa. En su famosa frase «La religión es el opio del pueblo», Marx no solo critica la religión como tal, sino su papel social. Según él, la religión actúa como un consuelo ilusorio ante el sufrimiento real. En lugar de transformar las condiciones que generan ese sufrimiento, la religión invita a aceptarlas pasivamente, prometiendo una recompensa en el más allá. Así, contribuye a mantener el orden establecido y aleja a las personas de una conciencia crítica de su situación. Otro concepto clave en la filosofía de Marx es el de ideología. Marx lo desarrolla sobre todo en su obra La ideología alemana, junto a Friedrich Engels. Para Marx, la ideología es un conjunto de ideas, valores y creencias que sirven para justificar y legitimar el orden social existente. No es una simple opinión o una visión del mundo neutral, sino una forma de enmascarar la realidad de la explotación. La ideología hace que el sistema económico y social parezca natural, justo e inevitable, cuando en realidad es producto de relaciones de poder.
Por eso, la ideología cumple una función de dominación, al impedir que las clases oprimidas tomen conciencia de su situación. Frases como "si no tienes éxito, es porque no te esfuerzas lo suficiente" o "el mercado lo regula todo" son ejemplos de ideología. Hacen creer que la pobreza es culpa del individuo y no del sistema. O la publicidad que te dice que serás feliz si compras el último producto de moda. Eso convierte el consumo en una especie de religión moderna. La ideología penetra en la cultura, en los medios de comunicación, en la educación, en las redes sociales. Según Marx, cuestionar la ideología es el primer paso para transformar la realidad. La alienación y la ideología no son conceptos del pasado. Siguen ayudándonos a pensar críticamente sobre el mundo en el que vivimos. Un mundo en el que muchas personas trabajan sin sentido, consumen sin medida y aceptan desigualdades como si fueran inevitables. La filosofía de Marx nos invita a mirar más allá de las apariencias, a analizar las estructuras económicas y sociales y a preguntarnos si de verdad somos libres o si nuestras ideas y acciones están condicionadas por un sistema que no hemos elegido. Marx no nos da respuestas sencillas, pero sí nos da herramientas para pensar, cuestionar y actuar.